vamos, como les había anunciado, a conversar con el doctor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación. Le damos la bienvenida, doctor Villena. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay varias cosas que conversar con usted. Y quisiera empezar con esta situación de tensión, ¿no? El miércoles pasado usted ha habido una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que argumenta una infracción constitucional y que vulnera el Código Procesal en relación a la investigación a la presidenta Dina Boluarte. Usted ha presentado esta denuncia constitucional. ¿Cuáles son los argumentos y en todo caso se ha basado en cuál precedente, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Efectivamente, hemos tomado conocimiento de esa denuncia, aunque no la tenemos formalmente en su texto. Sin embargo, los argumentos creo que no tienen ningún sustento. ¿Por qué cree eso? Porque incluso ha habido constitucionalistas que señalan que efectivamente una denuncia por el caso de corrupción, el caso de los Rolex, no estaría dentro del marco de las posibilidades de investigación y finalmente de una denuncia de esta naturaleza. Bien, le voy a explicar. A ver. Lo que sucede, y como ya todos lo saben, hemos iniciado nosotros la investigación, las diligencias preliminares por el caso de los Rolex el 18 de marzo. Correcto. ¿No? Inicialmente se le citó para que exhiban, para que presenten una declaración y no lo hicieron, y luego se solicitó el allanamiento. En la resolución de allanamiento, el juez supremo de investigación preparatoria expide la resolución. Y una parte importante de esa resolución justamente hace referencia al artículo 117, que es el artículo en cuestión. Que habla de las causales por las cuales un presidente o una presidenta puede ser acusado. Acusado. En funciones. En correcto. funciones Así y es. acusado. Y es muy claro y muy acotado, ¿no? Claro. Sí. Claro, pero dice la interpretación del Poder Judicial y con la cual nosotros estamos de acuerdo, dice, y leo textualmente, ¿no? El juez supremo dice, cabe recordar que en anterior oportunidad, al resolver un pedido de tutela de derechos en el expediente 1122 del 22 de junio del año 2022, este juzgado supremo, analizando el alcance y límites del artículo 117 de la Constitución, concluyó en concreto, dice, que un presidente de la República en funciones sí podía ser investigado preliminarmente y que la indicada norma constitucional limitaba la posibilidad que el Congreso de la República pueda formular en su contra una resolución acusatoria de contenido penal. ¿Qué quiere decir esto? Que quien está limitado por el artículo 117 es el Congreso de la República, porque el Congreso de la República es quien emite una resolución acusatoria. El Ministerio Público, y lo que hemos hecho nosotros es presentar una denuncia constitucional. Correcto, pero que la tiene que ver el Congreso. Pero por supuesto. ¿No? Pero ¿debería Congreso, o no dar trámite el Congreso? No puede, pues, porque está en funciones la presidenta. Lo que va a hacer únicamente el trámite es admitirla en la comisión y luego reservará hasta que la presidenta termine sus funciones. Concluido sus funciones, su periodo, recién comenzará el trámite. Pero nosotros tenemos que cumplir con investigar, porque estamos autorizados a investigar. ¿Qué autorización le da el hecho de que llegue, se admita y quede ahí, porque no puede ser investigada más allá de la presidenta? Claro. O sea, ¿le da alguna prerrogativa al Ministerio Público de seguir investigando? De seguir investigando el hecho ya no, porque la investigación completa está en el Congreso. Pero ¿cuál es la finalidad de investigar los delitos? Es que ocurrido un delito, no se vayan a perder los elementos probatorios, las fuentes de prueba. Esa es la finalidad. Y en esta resolución, el juez de investigación preparatoria también hace mención, esta interpretación, dice, ¿no?, ha sido también, ¿no?, reafirmada por la Sala Penal Permanente, ¿no?, en la apelación 131-2022 del 18 de noviembre del año 2022. Y la Sala Suprema Penal Permanente también dice que las diligencias preliminares, las que hacemos nosotros, no se pueden incluir dentro de la prohibición constitucional derivada del artículo 100 de la Constitución. Para que sea entendible para la gente, es decir, hay un antecedente en el caso de Patricia Benavides, su antecesora, que hoy no está en funciones por las razones que ya sabemos. En octubre del 2022 también presentó una denuncia constitucional contra el entonces presidente Pedro Castillo. Efectivamente. ¿No? Y se siguió investigando. No.
No. Lo que ocurre ahí es que la investigación contenida, justamente acá iba a mostrar otra resolución, en la carpeta 277, que implicaba justamente más de 50 fallecidos, más de cientos de heridos, ¿no? Esa investigación se estaba llevando a cabo. Está hablando de Dina Boluarte, ¿no? De Dina Boluarte. No, yo estoy hablando de la denuncia constitucional que también presentó Patricia Benavides. Claro, ese caso. Contra Porque Pedro Castillo. Ese caso. También. No, es de Pedro Castillo, es el anterior, ¿no? Correcto, por eso, a eso le decías, fueron dos denuncias constitucionales. Una contra claro, Pedro Castillo y la otra contra Dina Boluarte, que además todos entendieron como una respuesta política ante una situación determinada. Esa denuncia constitucional que se desacumuló del caso 277 y que motivó la denuncia constitucional de la doctora Benavides, ingresó también al Congreso y ha sido motivo de una acción de amparo que ha sido resuelta con sentencia el 27 de marzo pasado. Y ya se ha declarado infundada esta acción, este proceso de amparo presentada por la presidenta. Y en esta sentencia también de primera instancia, también se alude a la inmunidad presidencial del artículo 117. Y la demanda competencial que está presentando el Ejecutivo precisamente contra usted, y además las declaraciones sucesivas que han venido de varios representantes del gabinete señalando que usted habría prevaricado, ¿hacia dónde apuntan? ¿A una respuesta única y exclusivamente política o efectivamente podría tener asidero una demanda competencial frente a lo que ha hecho el Ministerio Público? Yo considero que no tiene ninguna posibilidad de éxito. La demanda competencial tiene otra finalidad. Acá lo que ha ocurrido es que nosotros hemos hecho una investigación, se han expedido en esa investigación 3 resoluciones que han sido consentidas y han sido debatidas también por la defensa, y su abogado no ha discrepado de esto, no ha cuestionado el artículo 117, tanto así de que... No, por supuesto, más bien se amparan en el 117. No, o sea, esto no han cuestionado. La facultad nuestra de investigar no ha cuestionado la defensa de la presidenta. En la resolución del allanamiento la apelaron, no cuestionaron y luego se desistieron. ¿Fue legítima la forma como fue allanada la casa de la presidenta Boluarte? Por supuesto, hay una resolución judicial. La apelaron, por eso digo, y luego se desistieron. No solamente el allanamiento, sino la forma, porque aparentemente, ¿no?, la reacción que habría venido de Palacio está vinculada precisamente a la forma de romper la puerta, cosa que no tenía precedentes en el Perú, de una presidenta en funciones. Pero un allanamiento es así. Todas las diligencias de allanamiento son así. Y por eso indicaba, cuando se habla de la investigación, se cita a la presidenta para después de una semana, para que concurra y preste declaración. Luego, para que exhiban los relojes. No concurrieron. Luego, se constituyeron fiscales de nuestras áreas tanto a Palacio de Gobierno como a su domicilio para que se exhiban los relojes. Tampoco fueron recibidos. Eso es lo que motivó el requerimiento de allanamiento y fue concedido por el juez. Se ejecutó, la resolución fue apelada y después la defensa de la presidenta se desistió de esa apelación. Luego hemos presentado nosotros, luego de la incautación también de los relojes, una confirmación de la incautación. La defensa ha sido escuchada tanto de la presidenta como del señor Oscoripa y tampoco les han dado la razón. Y ha habido una tercera resolución de tutela de derechos donde también han estado la defensa de ambos y tampoco les dieron la razón. Y ahí terminó la investigación preliminar y teníamos que decidir. Y a propósito de los allanamientos, esta modificación que en primera votación ha realizado el Congreso de la República en relación a los procesos de allanamiento, ¿cómo cambiaría la cosa? Porque lo que han planteado y se ha aprobado en primera instancia en el Congreso es que ahora tendrá que estar la persona en casa o en la oficina o en el local donde es allanado y el abogado defensor. Esto, me imagino, desnaturaliza la capacidad de un allanamiento, pero es factible que haya una segunda votación. Evidentemente, un allanamiento con previo aviso, ¿no?, esperando la presencia del intervenido y su abogado, ya no tiene ningún factor sorpresa y sin duda no va a ser eficaz. No tiene sentido hacer un allanamiento. ¿Pero cuál sería la respuesta del Ministerio Público frente a eso? O sea, en principio nosotros, es que se están dictando por parte en este momento, ¿no?, del del Legislativo, pero ya hubieron una serie de normas presentadas también por
por el Ejecutivo varios decretos legislativos que nosotros hemos presentado hace un mes, una demanda de inconstitucionalidad, donde también muchos artículos, ¿no es cierto?, pretenden menoscabar nuestras funciones. Y esperemos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ese tema, porque muchos de esas normas, de esos decretos legislativos, tienen el mismo sentido de los proyectos que hoy se están proponiendo. Ahora, hay un tema también que está vinculado a que se ha abusado de la figura de la organización criminal. Y esto no viene de hoy ni de ayer. Aparentemente es un proceso que ha venido en diferentes casos. Estamos hablando desde hace varios años en el caso Lava Jato y los posteriores. Es decir, la organización criminal es apelada, es una herramienta que tiene en la persecución del delito cuando estamos hablando de efectivamente varias personas, donde estamos hablando de una sentencia que podría ser mayor, donde hay mayor complejidad y tendría más tiempo el Ministerio Público. Pero hay una percepción, y no sé si generalizada o no, de que se ha abusado de esta figura. ¿Usted cómo ha visto cómo se ha manejado la figura legal de la organización criminal? Bien, creo que para nadie debe tener duda de que hoy muchos de los delitos se perpetran justamente a través de organizaciones criminales, en drogas, en tala, en corrupción, en todo eso, ¿no? Ahora, habrá que ver caso por caso. Pero hay casos de 2, 3 personas que no generarían, digamos, una organización criminal, sino tendría probablemente la presunción de otro delito. Pero justamente todas las decisiones del fiscal, incluso las de un juez, no son inamovibles. Pueden ser impugnadas, pueden ser objeto de una tutela. O sea, hay mecanismos que el ordenamiento procesal brinda y hay que hacer uso de esos mecanismos, ¿no? Cuando uno cuestiona una decisión, se impugna, se pide una nulidad, ¿no es cierto?, se pide una exclusión, se pide una tutela y todos los mecanismos que pueden hacer uso las partes. Se habla mucho de que debería reformarse el Ministerio Público, de que la situación en el Ministerio Público es una especie de confrontación y enfrentamiento entre bandos que tienen miradas políticas distintas. Usted, que es la cabeza de la Fiscalía de la Nación, aunque claro, está un interinato, porque en realidad hay en este momento 3 supremos, uno ha sido sancionado, que sería el cuarto, el señor Sánchez, y hay una circunstancia que no siente la gente que hay una legitimidad en el proceder del Ministerio Público. ¿Cómo respondería usted ante eso? Yo diría que no hay bandos, ¿no? Nosotros estamos trabajando bien, cada uno tiene sus funciones. Ahora en juntas puede haber discrepancias, puede haber temas debatibles. Discrepancias es una cosa, pero la politización bandos, de la política. Y no existe politización. Judicial, ¿no? No existe politización. Sí. Lo que sucede es que los políticos, sean alcaldes, sean congresistas, sean ministros, cometen delitos. Y nosotros tenemos que investigarlos. Y es por eso que en estos 6 meses nosotros, quien habla, ha presentado más de 20 denuncias constitucionales. ¿Cuántas carpetas tiene usted de aforados, por ejemplo? Bueno, van ingresando constantemente y vamos resolviendo, ¿no? Pero es un aproximado de 300. ¿Cuántos congresistas están investigados? Mira, acá yo tengo un cuadro, ¿no?, que en estos 6 meses que yo estoy a cargo he presentado más de 20 denuncias constitucionales. La gran mayoría son contra congresistas, contra ministros, incluso contra jueces. Pero nosotros ¿Y cuáles son los presuntos delitos más recurrentes? Bueno, acá puedo mostrar, por ejemplo, tráfico de influencias, nombramiento indebido del cargo, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 2 de enriquecimiento, negociación incompatible. Son todos los delitos que presentamos. Concusión de los casos llamados los mochasueldos. Hemos presentado 5 denuncias constitucionales de congresistas que tienen este tipo de conducta, ¿no? Y tenemos otras investigaciones más y seguimos avanzando. Terminan las investigaciones y tenemos que pronunciarnos. Si corresponde presentar una denuncia constitucional, lo vamos a hacer. Y si corresponde archivar objetivamente, también lo vamos a hacer. ¿Cuándo se va a decidir sobre el fiscal de la Nación? Y con los, me imagino, 3 votos que tienen hoy, ¿no? Estamos hablando de 6, que sería digamos, el total de los fiscales supremos, pero en realidad hay 3. Efectivamente, bueno, la decisión que se ha tomado en la última junta... un par de meses más. Bueno, no, es apenas culmine el proceso disciplinario, ¿no? Esto es, ya hubo una decisión de fondo de la Junta respecto a la doctora Benavides, se ha tomado conocimiento ya que ha presentado un recurso de reconsideración. Se resuelve el recurso de reconsideración y termina el proceso, la vía administrativa,
y en ese momento se elige al fiscal de la Nación. ¿Cómo observa usted el proceso contra la exfiscal Patricia Benavides? Bueno, yo he tomado conocimiento también por los medios que hemos visto todo, la transmisión, considero que es una resolución fundamentada, pero seguramente el trámite de la reconsideración está pendiente, ¿no? Ahora, han habido varios comentarios críticos de parte del gobierno, del gabinete, contra el manejo del Ministerio Público. Y, claro, de alguna manera uno puede entender que se intenta proteger a la figura presidencial, pero ¿cuál es su percepción respecto a ello? Mire, yo creo, acá tengo una anotación, ¿no? Y tengo hasta 6, 7 ministros que han dicho cosas, creo, indebidas, ¿no? Por ejemplo. Porque ni el propio abogado de la señora presidenta ha manifestado una desconformidad. El abogado de la presidenta, el doctor Portugal, dice respecto a la denuncia, ¿no? Y dice, indicó que ellos pidieron al Ministerio Público la conclusión del plazo de la investigación preliminar. Y en efecto, presentó un escrito y pide la conclusión de la investigación preliminar, debido a que consideraron que el plazo era 60 días. Ante ello, aseguró que dicha decisión de la Fiscalía no le impactó al abogado. Y dice, no hay que sobredimensionar la denuncia constitucional. Pero entonces, ¿qué quiere decirme? ¿Que los ministros están sobredimensionando? Por supuesto. Ahí está el mismo abogado, dice, no hay que sobredimensionar la denuncia. Claro, la denuncia se presenta porque se ha concluido la investigación preliminar, va al Congreso, llega a la comisión y por supuesto no pueden avanzar porque no pueden acusar. El Congreso no puede acusar a la presidenta. ¿Por qué y para qué? O sea, si efectivamente no se puede sobredimensionar, ¿por qué y para qué lo estarían haciendo? O sea, simplemente... Bueno, no lo sabemos, tendrían que explicar ellos, ¿no? Pero como dice el mismo abogado, no hay que sobredimensionar. Yo creo que están sobredimensionando. Están haciendo calificativos pues que no son adecuados. ¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía? Persecución sistemática, dice, ¿cuál ha sido la intencionalidad? De la Fiscalía han dicho que hay persecución Dicen, sistemática. ¿no? Pero no hay ninguna persecución. Acá tengo yo más de 20 denuncias. Hemos denunciado a los que corresponde. ¿Cómo se llevó a cabo el último cuestionario en relación al proceso de la presidenta Boluarte? No le voy a preguntar, por supuesto, de detalles, porque usted no podría adelantarlo. Pero el abogado salió diciendo que efectivamente había respondido las más de 50 preguntas, las 3 horas. Bueno, ha respondido las preguntas que se le han formulado y bueno, eso es posteriormente motivo de evaluación, ¿no? ¿Y cómo evalúa usted que, digamos, hay un debate, una discusión sobre investigaciones que están recayendo sobre distintos periodistas que estarían presuntamente vinculados a algunos casos determinados? ¿Cuál es el límite de una relación entre fiscales y periodistas? Estamos hablando del caso Gorriti, el caso Tafur, el caso Romero, o sea, que han estado en la discusión, pero que evidentemente la preocupación que podría caber es, ¿no?, hasta dónde o cómo y cuál sería el traspaso de límite en uno y otro caso, ¿no? No es un tema sencillo, y no solamente el periodista, del abogado. ¿Hasta dónde es el límite del abogado de la asesoría o hasta dónde ya está constituyéndose en un cómplice o un coautor, ¿no? Ahora, todas las personas en general y funcionarios y profesionales podemos participar seguramente de un delito como autores, como cómplices, ¿no? Ninguno podemos estar libres. Ahora sí hay que determinar hasta dónde son los límites. Caso por caso hay que analizarlos, ¿no? No es muy fácil determinarlo, como digo. Ahora, mañana usted tiene una reunión a la que ha sido convocado por el propio ministro del Interior. Entiendo que es para evaluar el tema del equipo especial contra la corrupción o tiene otra agenda esa reunión con el ministro del Interior. Bien, el ministro indicó por los medios que había estado llamando, que había mandado reiterativamente, pero lo único que ingresó es un documento. Y en base a ese documento que propone una reunión, nosotros le hemos convocado para el día de mañana. ¿Ustedes lo han convocado? Nosotros lo hemos convocado con un oficio que también se hizo público, ¿no? Vamos a escucharlo, cuáles son sus propuestas y veremos cómo desarrollamos el trabajo. ¿Usted cree que la situación y el suelo está parejo dentro del Ministerio Público? A pesar, digamos, de la observación y la crítica. Ahí, sin duda, en todo momento y en toda institución hay crítica. ¿Qué es lo que debe mejorar? Bueno, ahí tenemos muchos aspectos que mejorar, como toda institución, ¿no? Pero para lo cual necesitamos, por ejemplo, recursos que hemos pedido desde enero, febrero,
un crédito Sí. suplementario que hasta la fecha no se nos atiende. Estamos tratando, con lo que tenemos, de poder superar, de hacer las investigaciones oportunas, eficientes. Por Una ejemplo, última- el tema de sí. los peritos, que es muy importante. Muy importante. Una última cuestión. Usted ha sido sumamente crítico en relación al desmantelamiento de la DIVIAC porque esto debilita el trabajo del equipo especial. Mañana va usted a tocar el tema, cómo es que lo debilita y cómo ha quedado el trabajo que realiza la propia fiscal Marita Barreto. Bien, eso es motivo de una investigación, porque ya hay una investigación sobre este tema en contra de la señora presidenta y también del ministro del Interior, el anterior, ¿no? Entonces, esa investigación ya está avanzando, estamos recabando información y también ya han prestado declaraciones, ¿no? Entonces, eso está avanzando, mañana no creo que haya necesidad de tocar el tema, pero sin duda en su momento también emitiremos nuestro pronunciamiento al final de esa investigación. Doctor Villena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Esperemos que no sea la última vez porque No, es gracias, importante saber. gracias. Sí. Y llegó el informe de Marita Barreto. Sí, llegó hace unos días, estamos evaluando, es una documentación bastante voluminosa, estamos evaluando. Contra los generales, Así ¿no? es, efectivamente, vamos a evaluar bien y Y determinar. tienen más o menos una proyección de... Bueno, esperemos que en esta semana terminemos de evaluar y ahí tomaremos alguna decisión. Muy bien, nuevamente. Muchísimas Muchas gracias. gracias por estar con nosotros.